Buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio dominical, un servicio sanador de la ciencia cristiana. Iniciaremos este servicio cantando el himno número 421. Leeré el primer verso. Oh Padre, a ti tus hijos cantan hoy en gratitud por toda protección. Eterno canto de loor será. Aleluya, aleluya. Himno número 421. Leeré de las Escrituras. Primera a los Corintios. Pero díganme lo siguiente: dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva.
Oramos por esta congregación, primero en silencio. Después diremos juntos el Padre Nuestro. Yo leeré la interpretación espiritual dada en el libro de texto de la ciencia cristiana. Nuestro Maestro dijo: vosotros pues oraréis así. Luego nos dio esta oración que cubre todas las necesidades humanas. Permítaseme dar aquí lo que es entendido, el sentido espiritual de la oración del Señor, el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestro Padre, Madre, Dios, todo armonioso, Santificado sea tu nombre. único, adorable. Venga tu reino. Tu reino ha venido, tú estás siempre presente. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Capacítanos para saber que como en el cielo, así también en la tierra, Dios es omnipotente, supremo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos gracia para hoy. Alimenta los afectos hambrientos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el amor es reflejado en el amor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Dios no nos mete en tentación, sino que nos libra del pecado, la enfermedad y la muerte. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Porque Dios es infinito, todo poder, toda vida, verdad, amor, está sobre todo y es todo. Cantamos el himno número 275. Gloria a la mente, Dios, que es el Creador. Poder y gracia suyos son. El gozo es celestial, la fuerza es inmortal. Cantad con alegría a Dios. Himno 275.
Esta iglesia, tercera iglesia de Cristo científico, la cual es filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Tenemos servicios en español el domingo a la 1 de la tarde y una reunión de los miércoles a las 5:30 de la tarde, un intercambio de experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana. En inglés tenemos servicios los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Los servicios estarán en línea y en persona. Estamos siguiendo las recomendaciones de la distancia social y les pedimos usar una tapaboca. Estamos ofreciendo clases de la escuela dominical en línea para niños y adolescentes todos los domingos. En estas clases gratuitas los estudiantes conocerán cuánto Dios los ama y cómo Dios nos cuida a cada uno de nosotros. También aprenderán sobre los personajes y las lecciones de la Biblia. Si conoce niños o adolescentes interesados, favor de mandarnos un correo a thirdchurch@thirdchurchnyc.com. La sala de lectura está abierta y todos son bienvenidos. La sala de lectura ofrece un lugar tranquilo para la oración y el estudio. Aquí también puede comprar libros y grabaciones sobre la ciencia cristiana. El horario es de lunes a viernes, de la 1 hasta las 4 de la tarde. Le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio WADO 1280 AM todos los sábados a las 9 de la mañana. El solo cantado por Julia Wade se titula Apacienta mis ovejas, escrito por Mary Baker Eddy. La colina di pastor, ¿cómo he de subir? Como a tu rebaño yo debo apacentar. Fiel tu voz escucharé para nunca errar y con gozo seguiré por el duro andar. Lo rebelde rendirás, lo cruel herirás, de su sueño al mundo habrás tú de despertar. Extranjero en playa hostil, lucho con afán, por la puerta entró el fin y me aceptarás. La colina de pastor,
en el triunfo dolor o en la oscuridad. Guía tu rebaño hacia ti, Señor. Sana el alma y danos pan hasta ver la luz. Blancos tus corderos van detrás de ti, pastor. La colina de pastor. ¿Cómo he de subir? Amigos, la Biblia y el libro de texto de la ciencia cristiana son nuestros únicos predicadores. Leeremos ahora textos bíblicos y pasajes correlativos del libro de texto de nuestra religión. Estos constituyen nuestro sermón. Las escrituras canónicas, juntamente con la palabra de nuestro libro de texto, que corrobora y explica los textos bíblicos en su significado espiritual y su aplicación a todos los tiempos, pasado, presente y futuro, constituyen un sermón inseparable de la verdad, no contaminado ni restringido por hipótesis humanas y divinamente autorizado. El sermón de hoy se encuentra en la página 51 del cuaderno trimestral de la ciencia cristiana. El tema es probación después de la muerte. El texto audio es de Salmos. Alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza, según la Biblia de las Américas. La lectura alternada es de 1 de Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo,
pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Leeré de la Biblia. Jeremías. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Hechos. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo. Pues Él es quien da a todos la vida y aliento a todas las cosas, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Salmos. Mi fortaleza y mi cántico es Jah, y Él me ha sido por salvación. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jah. Leeré de la ciencia y salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. Todos tenemos que aprender que la vida es Dios. Las Escrituras dicen, en Él vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser. Puesto que la vida es Dios, la vida tiene que ser eterna, existente por sí misma. La vida es el eterno yo soy, el ser que era y es y será, a quien nada puede borrar. La vida es imperecedera. La vida es el origen y la finalidad del hombre. Jamás es alcanzable por medio de la muerte, sino que se gana caminando por el sendero de la verdad, tanto antes como después de lo que se llama muerte. Para constatar nuestro progreso, debemos saber dónde están puestos nuestros afectos y a quién reconocemos y obedecemos como Dios. Si el amor divino se nos hace más cercano, más amado y más real, la materia se está sometiendo al espíritu. Los objetivos que perseguimos y el espíritu que manifestamos revelan nuestro punto de vista y muestran lo que estamos ganando. Cuando aprendamos el camino en la ciencia cristiana y reconozcamos el ser espiritual del hombre, contemplaremos y comprenderemos la creación de Dios, todas las glorias de la tierra y del cielo y del hombre. Salmos. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Proverbios. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Romanos. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, pero no se sujetan a la ley de Dios, y no pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu,
si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. La ciencia cristiana revela la necesidad de vencer el mundo, la carne y el mal, y de destruir así todo error. Buscar no es suficiente, es esforzarnos lo que nos capacita para entrar. Los logros espirituales abren la puerta a una comprensión más elevada de la vida divina. En la actualidad, los mortales progresan lentamente por temor a ser considerados ridículos. Son esclavos de la moda, el orgullo y el sentido. Algún día comprenderemos cómo el Espíritu, el gran arquitecto, ha creado a hombres y mujeres en la ciencia. Debiéramos hastiarnos de lo efímero y falso y no atesorar nada que obstaculice nuestro yo más elevado. Cada paso hacia la bondad es un alejamiento de la materialidad y es una tendencia hacia Dios, el Espíritu. Las teorías materiales paralizan parcialmente esta atracción hacia el bien infinito y eterno mediante una atracción opuesta hacia lo finito, temporario y discordante. Hay un único camino que conduce al cielo, la armonía, y el Cristo en la ciencia divina nos muestra este camino. Es no conocer otra realidad, no tener otra conciencia de la vida que el bien, Dios y su reflejo, y elevarse sobre los así llamados dolores y placeres de los sentidos. La causalidad espiritual es la única cuestión a ser considerada, pues más que ninguna otra, la causalidad espiritual se relaciona con el progreso humano. Lucas. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees? Y aquel respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Mateo. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe; el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que por ella entran, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos los que la hallan. Romanos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el ardiente anhelo de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Recto y angosto es el camino que lleva a la comprensión de que Dios es la única vida. Es una guerra con la carne en la que tenemos que vencer el pecado, la enfermedad y la muerte, ya sea aquí o en el más allá. Pero ciertamente antes que podamos alcanzar la meta del Espíritu o la vida en Dios, no podemos pasar aquí nuestros días ignorando la ciencia de la vida
y esperar encontrar más allá de la tumba un premio por esta ignorancia. La muerte no nos hará armoniosos e inmortales como una recompensa por la ignorancia. Si aquí no prestamos atención a la ciencia cristiana, que es espiritual y eterna, no estaremos preparados para la vida espiritual en el más allá. Andamos en las huellas de la verdad y el amor al seguir el ejemplo de nuestro Maestro en la comprensión de la metafísica divina. Podemos elevarnos y finalmente nos elevaremos a tal punto que aprovecharemos en toda dirección la supremacía de la verdad sobre el error, de la vida sobre la muerte y del bien sobre el mal. Y este crecimiento continuará hasta que lleguemos a la plenitud de la idea de Dios y ya no temamos enfermar y morir. La verdad echa fuera el error ahora tan ciertamente como lo hacía hace 19 siglos. Deja que la ciencia cristiana, en vez del sentido corporal, apoye tu comprensión del ser, y esta comprensión sustituirá el error por la verdad, reemplazará la mortalidad con la inmortalidad y silenciará la discordancia con la armonía. Marcos. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas su testimonio no concordaba. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto con una larga túnica, ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado y no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decía a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Corintios. Ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Jesús hubiera podido apartarse de sus enemigos. Tenía el poder de renunciar a un sentido humano de la vida a cambio de su identidad espiritual a la semejanza de lo divino. Pero permitió que los hombres intentaran la destrucción del cuerpo mortal para poder proporcionar la prueba de la vida inmortal. Nada podía matar esta vida del hombre. Jesús podía entregar su vida temporal en manos de sus enemigos, mas cuando su misión terrenal fue cumplida, se encontró que su vida espiritual, indestructible y eterna, era para siempre la misma. Él sabía que la materia no tenía vida alguna y que la vida verdadera es Dios. Por tanto, era tan imposible separarlo de su vida espiritual como extinguir a Dios.
El recinto solitario de la tumba le dio a Jesús un refugio contra sus enemigos, un lugar en el cual resolver el gran problema del ser. Su trabajo de 3 días en el sepulcro puso el sello de la eternidad sobre el tiempo. Él comprobó que la vida es imperecedera y que el amor es el amo del odio. Hizo frente y dominó sobre la base de la ciencia cristiana el poder de la mente sobre la materia, todas las pretensiones de la medicina, cirugía e higiene. Resurrección, espiritualización del pensamiento, una idea nueva y más elevada de la inmortalidad o existencia espiritual. La creencia material cediendo ante la comprensión espiritual. Los mortales deben gravitar hacia Dios, sus afectos y propósitos espiritualizarse. Deben acercarse a interpretaciones más amplias del ser y ganar un sentido más apropiado del infinito, a fin de poder despojarse del pecado y la mortalidad. Es el Cristo viviente, la verdad práctica, lo que hace que Jesús sea la resurrección y la vida para todos los que lo siguen con sus propias obras. La muerte de un falso sentido material y la del pecado, no la muerte de la materia orgánica, es lo que revela que el hombre y la vida son armoniosos, reales y eternos. Lucas. He aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, pues no le reconocían. Y él les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofás, y le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos dijeron: de Jesús Nazareno, quien fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Corintios. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el camino a Emmaús, los amigos de Jesús lo reconocieron por sus palabras, que hicieron arder sus corazones en ellos, y cuando partió el pan. El Espíritu Divino
que así identificó a Jesús hace siglos, ha hablado por medio del Verbo inspirado, y por medio de éste hablará en toda época y región. Es revelado al corazón receptivo, y se ve de nuevo que está echando fuera el mal y sanando a los enfermos. El estado físico inalterado de Jesús, después de lo que pareció ser su muerte, fue seguido por su exaltación sobre todas las condiciones materiales. Y esta exaltación explicó su ascensión y reveló inequívocamente un estado probatorio y progresivo más allá de la tumba. Jesús fue el camino, esto es, marcó el camino para todos los hombres. Como nuestro Maestro, tenemos que alejarnos del sentido material para entrar en el sentido espiritual del ser. Segunda de Pedro. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Juan. Estando juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos, Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos respondieron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Él. Y les dijo: hijitos, ¿tenés algo de comer? Y le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Colosenses. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. Esta reunión espiritual con nuestro Señor en el amanecer de una nueva luz es el alimento matutino que los científicos cristianos conmemoran. Ellos se inclinan ante el Cristo, la verdad, para recibir más de su reaparición y comulgar en silencio con el principio divino, el amor. Celebran la victoria de su Señor sobre la muerte, su probación en la carne después de la muerte, la ejemplificación de la probación humana y su ascensión espiritual y final sobre la materia o la carne, cuando se elevó fuera de la vista material. Obedeciendo sus preciosos preceptos, siguiendo su demostración en la medida en que la comprendamos, bebemos de su copa, participamos de su pan, somos bautizados con su pureza y finalmente descansaremos, nos sentaremos con Él en una plena comprensión del principio divino que triunfa sobre la muerte. El sentido verdadero del ser y su perfección eterna debiera aparecer ahora, tal como aparecerá posteriormente. Cuando esperamos pacientemente en Dios y buscamos con rectitud la verdad, Él endereza nuestra vereda.
Los mortales imperfectos captan la perfección espiritual final lentamente, pero empezar bien y continuar la lucha de demostrar el gran problema del ser es hacer mucho. Emerge suavemente de la materia al espíritu. No creas que puedes frustrar la espiritualización final de todas las cosas, pero entra naturalmente al espíritu por medio del mejoramiento de la salud y la moral y como resultado del crecimiento espiritual. Al trabajar y orar con motivos verdaderos, tu Padre te abrirá el camino. Si desean hacer una donación, favor de mantener una distancia social. Hay recipientes a los dos lados de la iglesia. O si prefieren, podría hacer su donación en línea por medio de la página web thirdchurchnyc.com. Cantemos el himno número 12. La frente, hermanos, levantad, los falsos dioses expulsad, más que doctrina, credo o fe, mirad la luz de la verdad. Jesús ha dicho, el que cree recibirá su potestad. Himno número 12.
leeré la declaración científica del ser de nuestro libro de texto. No hay vida, verdad, inteligencia ni sustancia en la materia. Todo es la mente infinita y su manifestación infinita, pues Dios es todo en todo. El espíritu es la verdad inmortal. La materia es el error mortal. El espíritu es lo real y eterno. La materia es lo irreal y temporal. El espíritu es Dios y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material, él es espiritual. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, purifica a sí mismo, así como Él es puro. La gloria del Señor se levanta para resplandecer sobre ti. Amén.